de una manera premeditada va hacia Jerusalén. Y este es un detalle que quiero que podamos mirar en esta mañana. No es una casualidad que Jesús está allí en ese lugar, ni es una casualidad ninguno de los detalles que están en este versículo bíblico, en esta historia bíblica. Los 4 evangelios nos cuentan de esta entrada triunfal de Cristo Jesús. Pero vamos a leer solamente el de Mateo. Les dejo de trabajo para ustedes si quieren investigar un poco más, buscar los pasajes paralelos, porque al leer los 4 evangelios nos da una idea general de todos los aspectos que necesitamos entender. Pero creo que en Mateo, por algunos detalles que da, nos da una visión que es lo que quisiera compartir en esta mañana con ustedes. Ya leímos que el pueblo cantaba victoria al Señor cuando entraba. Que había quienes tendían sus mantos y quienes no tenían mantos para poder presentarle al Señor. Dice que cortaban ramas, palmas de los árboles y se lo ponían, casi le pego aquí al de los pelos largos. Cortaban, dice, los mantos, los mantos los ponían en la tierra, pero cortaban las ramas y estas palmas es la que ponían delante del Señor Jesús. Por eso hoy recordamos con esto. No tiene nada en especial, es solamente una ayuda a memoria para recordar cuán importante es tanto la cruz del Calvario como cada detalle en el ministerio de Cristo Jesús. Porque cada detalle en el ministerio de Cristo Jesús nos muestran y le dan mucho más valor a la cruz del Calvario. A veces reducimos, y la verdad que uno podría resumir el Evangelio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero no podemos reducirlo a que fue solamente eso lo que sucedió. Porque todo el ministerio de Jesús y todas las profecías que se fueron diciendo acerca de Él se cumplieron también en esta semana, la que llamamos Domingo de Ramos. Cuando era más joven vivía en una ciudad que se llamaba Ramos Mejía. Así que ese era nuestro domingo como iglesia, el Domingo de Ramos Mejía, ¿no? Pero en realidad era domingo de Ramos. Todos leyeron alguna vez esta historia, ¿sí o no? Todos la hemos escuchado. Y si ninguno leyó ninguna vez la historia, por lo menos se debe acordar que tradicionalmente en nuestros países este domingo salían muchos de las iglesias con un ramito y uno decía, ¿qué es lo que están haciendo con ese ramito? Y uno se preguntaba. Por eso queremos que hoy lo tenga para que le ayude en la memoria lo que el Señor hizo de una manera premeditada. Dice así el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Préstame esta, así leo la misma versión que vamos a tener todos. ¿Ya lo tienen? Mateo 21. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos. Entonces Jesús envió a 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente a vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un borriquillo con ella, un pollino, dicen otras versiones. Desatadlo y traédmelos. Si alguien os dice algo, decidle, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que seguían aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo,
¿quién es este? Y las multitudes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo, y a los muchachos, a los niños que le aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David. Y le dijeron, ¿oyes los que dicen esto? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman preparaste la alabanza? Los dejó y salió fuera de la ciudad, a Betania, y se alojó allí. Esta es la historia de una semana antes de el comienzo de lo que llamamos la pasión de Cristo. Y esta frase, la pasión de Cristo, no la inventó Mel Gibson hace unos años atrás cuando hizo esta película. Pero la pasión de Cristo es porque en esta semana se muestra toda la pasión de Cristo por cumplir la obra que Dios le había encomendado. Fíjense cada uno de los detalles. Y lo primero que quisiera que pensemos es en las multitudes. Y después nos vamos a detener. ¿Por qué la gente gritaba esta victoria? ¿Por qué la gente estaba tan contenta, tan feliz de hacer un acto donde nadie los obligó a hacerlo, que naturalmente, de una manera inconsciente, por decirlo así, de una manera en la cual se volcaron las multitudes? Dice que los que iban delante y los que iban detrás. Un pequeño detalle, no era solamente que la multitud estaba allí y Jesús se acercaba a la multitud. La multitud rodeaba al Señor. Un primer detalle para tener en cuenta. Gente, multitudes iban delante y multitudes iban detrás de él. Algunos quisieron decir que Jesús se acercaba a las multitudes para ver cómo iban a reaccionar. La verdad es que lo iban llevando hacia el lugar donde él se movía. Así que delante y detrás iban las multitudes gritando, Hosana, Hosana, que significa bendito sea el Rey. Bendito sea el Rey. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Bendito el Hijo de David. Todo el pueblo judío esperaba con unas expectativas como nunca antes que el reino de Israel se volviera a establecer. Que el reino de Israel pueda recuperar su lugar. Que el reino de Israel pueda mantener su lugar y su presentación como nación delante de los demás. El imperio romano había invadido todo aquel lugar. Y especialmente Jerusalén estaba bajo el imperio romano. Así que había una expectativa muy fuerte en todos los judíos que estaban allí. Y especialmente en esa semana que se celebraban fiestas, judíos de todo el mundo, los que estaban en la diáspora, los que estaban afuera de Jerusalén, tenían que venir a Jerusalén. Así que había muchos judíos en aquel momento. Ustedes saben que cuando hay alguna fiesta patria, alguna fiesta nacional y se juntan muchos del mismo país, es como que la sangre empieza a hervir, ¿sí o no? Cuando cualquier fiesta patria, el patriotismo de cada país salta hasta sus extremos. Así que lo mismo sucedía aquí. El pueblo judío tenía una expectativa muy alta. ¿Por qué? Porque las escrituras hablaban de esto. Y aun si había alguno que no conocía las escrituras, todos estaban esperando lo mismo. Había algo que estaba inculcado generación tras generación. Vendrá un día en que salga uno del linaje del rey David y volveremos a ser una nación como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón. Todo el pueblo esperaba esto.
Así que había una expectativa, yo creo que hasta desmedida, de que esto sucediera. Y cuando empezaron a ver todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús decía y la manera que se estaban presentando, ellos ya querían hacerlo rey. Los evangelios nos cuentan que por lo menos en 2 ocasiones ya quisieron hacerlo rey antes. Y Jesús dice que se escapó de ellos, se alejaba de ellos. No era su intención ser el tipo de rey que ellos estaban esperando. Esperaban un rey que los liberara, en ese caso del imperio romano, del imperio de turno, para poder ser una nación fuerte. Como dijimos, Jesús tenía otras ideas, pero aún utilizó el entusiasmo de la gente para poder enseñarles y enseñarnos a nosotros cuáles son sus verdaderas intenciones. Es impresionante la cantidad de detalles que podemos ver y sacar enseñanza en el día de hoy. Espero que en esta mañana cada uno de los que estamos aquí presentes podamos entender qué tipo de rey Jesús vino a ser. No comenzaba allí su reinado, porque su reinado no tiene límites, no tiene tiempos. Su reino no es de este mundo. Así que no comenzaba allí, pero sí comenzaba para el pueblo una enseñanza mucho más clara y mucho más certera, lo que Dios quiso enseñar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de poder enseñar cuál es su intención con toda la humanidad. Así que el pueblo estaba feliz. Llegaba el día en el cual iban a ser seguramente libres. Llegaba un caudillo, llegaba un libertador, a alguien que iba a ir al frente y que el pueblo estaba dispuesto a luchar con él. ¿Por qué? Por su victoria. No era tanto por la causa del rey, sino que tenemos un rey que va a cumplir los deseos que tenemos. ¿No le parece medio similar la intención de este pueblo con muchas veces nuestras propias intenciones delante de Dios? No cantamos mucho la victoria por la causa de Cristo, sino por lo que ganamos nosotros, por los beneficios y las bendiciones nuestras a raíz de esa victoria. Por eso debemos enfocarnos, y creo que Jesús lo que está haciendo es enfocarnos, ayudarnos a enfocarnos en qué tipo de rey Él quiere ser. El contexto en el que esto pasa, como les dije, muchos judíos venían a Jerusalén y ya se habían enterado de lo que había hecho unos días antes, que era resucitar a Lázaro, algo que no era usual. Habían escuchado de los milagros, habían escuchado que sanaba a enfermos, había escuchado que echaba fuera demonios, había escuchado que había calmado la tempestad, el viento y las aguas le obedecen. ¿Quién es este? Así que algo distinto había en él. Pero ahora encima resucitó a un muerto, que estaba bien muerto, porque hace 4 días que estaba allí. Y la gente iba a ver a Jesús, pero iba también a ver al muerto resucitado, para ver si era cierto. Porque ellos también, igual que nosotros, no le creemos a nadie hasta que no lo veamos. Y dicen, no, la historia, sí, eso es lo que dicen, pero yo voy a ir a ver. Así que se fueron a ver a Lázaro. Y dice que la gente veía a Lázaro. Y que los fariseos y los escribas, los líderes judíos, estaban furiosos. ¿Por qué? Porque muchos judíos dejaban su religión para seguir a Jesús. Porque muchos empezaron a notar algo distinto. Así que trataban de matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Y la verdad que después Lázaro se murió, no nos cuenta la historia cómo fue, pero se volvió a morir. Pero la intención era buscar la manera de matar a este Jesús. Así que Jesús estaba llegando en un momento en el cual se enfrenta a una de las crisis más grandes que todo ser humano debe enfrentar. Tomar decisiones, y decisiones que son cruciales en su vida. Jesús al menos se enfrentaba a 2 posibilidades. Una de ellas era aceptar lo que el pueblo estaba queriendo hacer, hacerlo rey.
pero sí, sabiendo que si seguía esa tendencia popular no iba a cumplir el propósito por el cual venía. Y esa era su segunda opción. Llegar hasta ellos para que ellos lo maten. Wow. ¿Saben qué eligió Jesús? ¿Qué elegiría usted ante esa situación? ¿Ir en contra de la multitud y porque estén furiosos conmigo que me maten? ¿O ir a favor de la multitud y que me hagan rey? No era que estar a favor de la multitud y que sea un mendigo. Era que me levanten, que sea rey. ¿Qué elegiría usted? Sea sincero, por favor. ¿La muerte o el rey? Jesús eligió lo otro. Por eso se mueve en todo momento con la intención de declarar cuál es su reinado. Como les dije, su reinado no es de este mundo. Jesucristo proclamó que era rey. Esa es su intención. Y quiero que lo miren desde esta perspectiva. No es el pueblo que solamente lo proclama rey. Ya lo quiso hacer antes. Ahí cantaba la victoria, pero es Jesús quien se prepara para entrar como rey. Él está enseñando, yo soy el rey. Primero, Jesucristo proclama que Él es el rey. Prepara todo de anticipado. Habla con sus discípulos. Les dice que vayan, que busquen ahí a la vuelta de la esquina. Allí van a ver 2 animales, que los desaten, que los traigan. Pusieron los mantos sobre los animales. Él se subió encima. No entró caminando, entró todo totalmente premeditado para decir, yo soy el rey. Las escrituras, como dice Mateo, esto se sucedió para que se cumpliesen las escrituras. Así que Jesús está entrando a este lugar sabiendo cómo la gente va a reaccionar y tratando de enseñarles, sí, yo soy el rey. Así entra Jesús. Yo soy el rey. Pero quisiera que veamos esto. ¿Qué tipo de rey Jesús pudo ser y no quiso? Ese tipo de rey que Jesús pudo ser y que la gente esperaba que sea y Él no quiso ser. Había levantado muertos. Había sanado enfermos. Había echado fuera demonios. La gente le seguía. Él solamente levantaba la mano en dirección hacia Pilato, que estaba por allí cerca, y el pueblo iba detrás. Y la conquista era inmediata, era con toda seguridad. Y se iba a lograr, iba a levantarse una revolución como nunca antes. Era un tipo de rey que ninguno de los reyes que estaban alrededor, ni mucho menos del imperio que estaba allí gobernando el lugar, tenía la capacidad de este hombre. Las cosas que decía, ningún rey las decía. Las cosas que hacía, ningún rey las hacía. Y la gente estaba entusiasmada con esta oportunidad. Así que podría haber generado un tipo de reinado que jamás hayamos visto sobre la tierra. Un tipo de reinado en el cual sea tan fuerte y tan poderoso que conquiste un lugar y se comience a expandir por toda la tierra. Y aún ese es el tipo de reinado que nosotros conocemos y que muchas veces es aún el que esperamos del Señor. Pero Jesús nos está enseñando que Él puede ser ese tipo de rey y decide no serlo. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos en la vida a decisiones entre una cosa y otra, en lo que somos y lo que no somos, en lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer? Y muchas veces nos vamos moviendo hacia adelante, hacia tomar las mejores decisiones,
de nuestra vida. Y comúnmente las mejores decisiones son las que más nos convienen. Y entendemos que las mejores decisiones son las que vamos a obtener mayor beneficio. Y creo que es así, realmente. Y le enseñamos a nuestros hijos que las mejores decisiones son aquellas que van a traer mayor beneficio. En todos los índoles de la vida. Pero Jesús está diciendo, yo puedo ser ese tipo de rey y decido no serlo. Decido no serlo. El pueblo esperaba un rey que los liberara de los romanos. Pero Jesús está diciendo, yo no soy ese tipo de rey. Yo no vengo a levantar un reino que es el que ustedes están esperando. En realidad yo espero que ustedes formen parte de mi reino. Pero en mi reino yo soy el rey. En mi reino las cosas se hacen de esta manera. ¿Qué tipo de rey quieres tener? ¿En qué tipo de reino quieres estar? Porque el rey y el reino que Jesús nos está mostrando es totalmente distinto a lo que tenemos en mente. Es totalmente distinto a los tipos de gobiernos y reinos que hemos visto y que están establecidos en nuestros libros de historias y que seguirán siendo escritos a lo largo de la historia de la humanidad. Un reinado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque es un rey totalmente distinto. Jesús mostró no solamente qué tipo de rey podía ser y no quiso ser, sino también qué tipo de rey es. Y qué tipo de reinado Él proclama ser. Fíjense que la entrada de Jerusalén es con sus discípulos. Todo rey, para ser rey, necesita a su alrededor gente, podríamos decir, de todo tipo, de distintos rangos. Y muchas veces vemos aún el reino de Dios con los tipos de rangos que los reinados humanos tienen. Un reinado en donde haya ciertos que están más cerquita, ¿no? El gabinete de gobierno, los cortesanos del rey, los que están allí en la corte, y después, bueno, los soldados que cuidan al rey, los que cuidan a la corte, los que tienen distintos tipos de posiciones para cuidar al rey. Aun cuando jugamos al ajedrez, el juego es proteger al rey. Y por proteger al rey, que mueran los peones, que mueran los caballos, hasta la reina. Pero Jesús está diciendo que en su reinado son solo discípulos. Wow. Repito por la duda que no hayamos entendido. En el reinado de Cristo Jesús solo hay discípulos. No se puede estar en el reinado y no ser un discípulo del Señor. No importa el rango, la posición, los roles. No importa si eres pastor, no eres pastor, si eres misionero, no eres misionero, si eres evangelista, no eres evangelista, si fui llamado para esto, para lo otro, qué dones tengo. Todos los que hemos de entrar al reinado de Cristo Jesús, hemos de ser discípulos. Y los discípulos son seguidores del Señor. El Señor dice algo, hace algo, y ahí van sus discípulos. ¿Se acuerdan que un tiempito antes se habían enojado entre los mismos discípulos que no entendían el tipo de reinado del Señor Jesús? Que uno se acercó y dijo, Señor, cuando vengas a instalar tu reino, porque ya venía, que la sangre venía y muchos no será esta semana, esta Pascua no será, cuando esto se viene y yo no me lo quiero perder. Estuve 3 años contigo, Señor, tengo que estar dentro del gabinete. Y tengo que ser el jefe del gabinete. Y mi hermano, el segundo.
En realidad ellos querían decir eso, pero no se animaban, así que mandaron a la mamá para que vaya a hablar con el Señor. Porque aún sus discípulos y aún los que estaban cerca seguían pensando en ese Jesús como rey, pero ese tipo de rey. Por eso Jesús hace tan premeditadamente entrar a Jerusalén y declarar qué tipo de rey es Él. En su reinado solo hay discípulos. El más alto privilegio que hay en el reino de Cristo Jesús es ser su discípulo. En todos los sentidos. Así que cualquier rol que te toque cubrir en el reino de Cristo Jesús está basado en la misma sustancia de ser discípulos, en la misma naturaleza de ser discípulos del Señor. Otra cosa que nos muestra el tipo de rey que Jesús quiere mostrar que es un reino en el cual no hay ley del rey escrita en papeles. Qué cosa rara, qué cosa difícil. Porque en todos nuestros reinos tiene que estar la ley escrita. Porque si la ley no está escrita, a las palabras se las lleva el viento, decimos nosotros. Y cuando uno tiene que hacer cumplir la ley, es bueno, ¿qué dice la ley? Y aun cuando hay muchas cosas escritas, y aún cuando Jesús se fue moviendo paso a paso para cumplir cada una de las cosas que estaban por Él escritas, Jesús es un rey de un reino que no tiene leyes escritas en papel. Son leyes escritas en el corazón de cada ser humano. Allí están las leyes. Yo sé que nos va a costar entenderlo. Yo sé que nos cuesta, pero nosotros decimos, bueno, pero tenemos muchas leyes que cumplir. Pero Jesús está diciendo, en los corazones de ustedes está puesta mi ley. Y si no, lean todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Leyes no escritas con tinta, leyes no escritas en piedra, leyes no escritas en papel, leyes escritas en nuestros corazones. El reinado de Cristo Jesús, las leyes que el Señor pone, están en nuestros corazones. Así que no seamos desobedientes a las leyes que el Señor ya marcó en cada uno de nosotros. No es una cuestión de cumplir una ley externa, es cuestión de cumplir una ley que es interna. Una ley que el Señor ya ha puesto en nosotros y que si la dejamos crecer, si la dejamos madurar, podremos madurar como discípulos del Señor en su reino. Porque la ley ya está puesta, no es una cuestión solo de obedecerla, sino que es una cuestión de empezar a vivirla naturalmente. Ni siquiera de tomar la decisión de a ver si me conviene o no me conviene, porque la semilla ya está puesta en nuestras vidas. Un reinado donde la ley del rey no está escrita en papeles, sino en el corazón. Y si no, ¿por qué razón? Cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan a buscar el asna y el pollino que están allí, vayan y alguien les va a preguntar qué están haciendo. Y ustedes díganle que el Señor lo necesita. Y la otra persona entendió muy bien, si lo necesita, que se lo lleve. Podría haber dicho esta persona, no, déjenlo ahí, por favor, ladrones. ¿Por qué tocan lo ajeno? ¿Quién lo está pidiendo? ¿De dónde? Es mi animal. Es lo único que tengo. O si fuera millonario, que ni siquiera sabemos, y sería uno más del montón, podría también haber dicho no. Pero leyes escritas en nuestros corazones son las que nos hacen mover cuando el Señor pide algo. Porque si esa ley no está escrita en nuestros corazones, jamás vamos a movernos en la dirección de la obediencia de Cristo Jesús. La única manera de obedecer al Rey de este reino es que sus leyes estén marcadas, escritas en nuestros corazones. Algo más que se ve cuando Jesús entra
a Jerusalén es que este es un reino, y escuchen bien, sin fuerzas armadas. Por eso dije, es un reino diferente, pudo haber sido un reino como el que nosotros pensábamos que iba a alcanzar todo el mundo. Pero Jesús está diciendo que su reino es un reino sin fuerzas armadas. Los que estaban allí alrededor, lo único que tenían eran mantos y palmas. ¿Dónde está este rey con sus soldados? ¿Dónde está este rey con sus armas? ¿Dónde está este rey mostrando su poderío? Porque para nosotros el reinado más fuerte, el reinado más poderoso es quién tiene más armas, ¿sí o no? Qué difícil, ¿no? Y vivimos en un país en el cual su fortaleza está en el poderío militar, donde están sus fuerzas. Pero el reino de Cristo Jesús no es similar a este mundo, no es de este mundo, no tiene, ni necesita, ni quiere fuerzas armadas. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedrito, guarda esa espada. Cuando vinieron a prenderle a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos que iba a venir a agarrar a Jesús, y Jesús le dijo, Pedro, guarda esa espada. Una espada saca otra espada, genera violencia. En su reino no hay necesidad de fuerzas armadas. Hay otras armas, que son el arma del amor, el arma del servicio. Que discúlpenme quienes son militares, pero un arma de fuego no muestra ni amor ni servicio. Pero el reino de los cielos es de amor y de servicio. No digo que los países no deben tener sus fuerzas armadas, pero debemos entender que el reino de los cielos no es de este mundo. No podemos hacer una relación en un reino terrenal a ver cómo será el reino celestial, porque no tiene semejanza en ningún aspecto. El reino de los cielos, el reino de Cristo Jesús, es un reino sin armas. Dice el profeta, porque un niño nos es nacido. Un niño que amamanta nos es dado. Para que en Él, sobre sus hombros, el principado esté sobre sus hombros. En Él ha de descansar todo el reino. Un reino que no tiene límites. Y no era solamente un reino, porque la profecía dice, un reino o un poder, un dominio y una paz que no tiene límite. Hagan énfasis en esa palabra, una paz que no tiene límites. Por eso, vivir en este reino es totalmente distinto a lo que podemos imaginarnos. El reino que Cristo Jesús quiere venir a mostrarnos, y lo está haciendo en esta entrada a Jerusalén, es que es un reino sin un sistema de impuestos. Yo sé que acá ahora sí estamos bien. Hasta ahora veníamos complicada la cosa, pero ahora si no hay impuestos, ahí nos anotamos, ¿no? Y más ahora, cuando hay que, el 15 de abril, ¿ya hizo sus impuestos, hermano? ¿Sí? ¿Ya lo hizo? Si no lo hizo, apúrese porque se termina. Tiene que declarar sus impuestos. ¿Por qué? Porque usted está en este reino. Y dar al César, dice, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Son dos cosas distintas. Pero el reino de los cielos es un reino sin impuestos. Yo sé que acá le van a prestar atención entonces, porque a ver cómo va a ser la cosa. Como dijimos que no hay leyes escritas en papel, tampoco hay un sistema de impuestos. Y algo que el pueblo judío estaba completamente basado en un sistema de leyes de impuestos, de ofrendas, de cosas que sí tengo que hacer y que no tengo que hacer.
que tengo que ofrendar esto en comparación de esto, o tengo que poner esto para que el templo se siga construyendo. Y hay toda una cuestión de impuestos. Y Jesús está enseñando que lo que se hace en este reino es todo voluntario. Pidió a este que ni se menciona el nombre y voluntariamente dio sus almas. A nadie se le dijo, pongan los mantos, pongan las palmas. Voluntariamente cada uno ofrece. Ni siquiera es un sistema de diezmos. Ni siquiera hay que cumplir con una cuestión de diezmo por el solo hecho de cumplir. Entiéndanlo bien, hermanos. Porque si usted da los diezmos porque cumple con las leyes del Señor, pero su corazón está por cualquier otro lado, ¿de qué le sirven sus diezmos? El Señor no necesita nuestros diezmos. Es más, todo rey cuando entraba se hacía unas pompas de luces brillantes, de color púrpura, de color rojo para otros, dependiendo del rango que uno tenga. Todo brillaba, todo era oro, todo era plata para mostrar el poderío. En ese lugar lo único que brillaba era tierra. Mantos de gente campesina, de gente pobre, de pescadores que lo ponían voluntariamente delante del Señor. De ramas de los árboles, ramitas. Ni siquiera un camino hecho de troncos, de ramitas. Todo lo que se ha de hacer en el reino y por el reino y para el reino es voluntariamente. No estamos obligados a nada. Este es un tipo de reino que no nos obliga a hacerlo, sino que por lo que Él es y lo que Él hace, uno voluntariamente se entrega y quiere ser parte de este reino. ¿Quién no quiere ser parte de un reino en el cual no me obliguen a hacer algo, pero lo que hago, lo hago por amor, lo hago por servicio? ¿Por qué? Porque el Rey se dio todo por mí. Los reinos que nosotros conocemos es que el Rey gobierna y decide dónde muere cada uno. Por eso David dijo, manden a fulanito, ¿no? Al esposo de la fulanita. ¿A dónde? Adelante. ¿Para qué? Para que se muera. Pero este rey no mandó a nadie que muera. Él se entrega por amor a nosotros. ¿Qué súbdito no quiere ser parte de ese tipo de rey, de ese tipo de reinado? Algo más que nos muestra este pasaje que estamos leyendo. El reino del Señor es un reino donde todas las criaturas son tenidas en cuenta. Todas, no hay nadie que quede afuera, todos son tenidos en cuenta. La Ana, la mamá y el pollito. Fíjese qué detalle tan simple. Pero si hubiese llamado solo al pollino, porque justamente por eso le dije que me quedaba con Mateo, porque Mateo es el que menciona a los dos. Y a veces cuando vemos los dibujitos, las películas, vemos en uno solo. Y no sabemos al final, ¿era pollino o era la asna? Bueno, se menciona uno y siempre el pastor, ¿cuál era? ¿Era pollino o era asna? Y acá dice que estaban los dos. Y ahora uno se pregunta, ¿cómo se subió a los dos? ¿Oh? ¿Qué? No sé cómo se subió. Lo que sí sé, que mandó a llamar a los dos y trajeron los dos. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera quiere que sea desprendido. Escuchen bien. El hijo de la mamá. Si aquel pollino, hijo de asna, es quitado, ¿qué le pasa al pollino? Sean sinceros, ¿no? Porque después lo vamos a trasladar a nuestra propia realidad. ¿Dónde está mi mamá? ¿Y la mamá qué va a estar diciendo? ¿Dónde está mi pollino? ¿Dónde está mi burrito? Era testarudo, no quería hacer las cosas, pero es mi burrito. Ahí se sintieron aludidos algunos, creo que. Muchas veces cuando el rey entraba en victoria, cuando el rey entraba a la ciudad,
y la gente gritaba y asomaba la victoria de ese rey, en ese momento era pura alegría. Pero dentro de toda esa alegría había un montón de madres, y ustedes saben muy bien la historia porque sucede constantemente, un montón de madres que en medio de la victoria estaba el dolor en su corazón. Mi esposo murió en la guerra, mi hijo murió en la guerra, mi hijo va para allá, ¿dónde estará? Ese desprendimiento, ni siquiera ese tipo de dolor, ese tipo de desprendimiento el Señor quiere en su reino. La asna y el pollino vienen conmigo. La asna y el pollino, todos tienen lugar en el reino del Señor. Él llama a todos para que puedan estar en su reino. Como les dije recién, y el último punto que quisiera ver en esto nada más de qué tipo de rey Jesús nos está mostrando que es un reino de gozo, es un reino de dicha. Todo el pueblo gritaba de alegría, aunque estaban equivocados, gritaban de alegría. Ninguno de ellos todavía había sufrido absolutamente nada, pero gritaba de alegría. Pero el Señor está queriendo enseñar a ellos y a nosotros que la alegría que Él quiere, que el gozo que Él quiere, no es un gozo momentáneo. No es, bueno, salimos de esta situación difícil, qué alegría, no hay cosa más grande. El tipo de gozo que Jesús nos quiere enseñar es un gozo constante, un gozo duradero, que no para, que no tiene fin, que no tiene límites. Un gozo que no es solamente en la entrada triunfal, sino el gozo aún en los momentos difíciles, cuando va camino a la cruz del Calvario, aún hay gozo, dicha y alegría en medio de la situación difícil. Jesús nos está enseñando ese tipo de gozo. Por eso cuando hice recién referencia a las viudas, a los sin hijos, aún en medio del dolor y la situación difícil, el reino que el Señor nos ofrece es gozo y alegría en toda circunstancia, en toda situación. Se nota a simple vista cuáles son los efectos del reino de Dios. Dice el texto que toda la ciudad se conmovió. No eran algunos, toda la ciudad es conmovida. Cuando el Señor está presente, no solo algunos se dan cuenta, la ciudad es conmovida. Cuando el Señor venga en su reino, este tipo de reino que nos está tratando de enseñar, no lo veremos algunos pocos, todo el mundo lo verá, todo ojo podrá ver, todo ojo será conmovido. Pero la oportunidad de ser parte de ese reino existe una sola vez, hoy, ahora. No por obligación, por respuesta a ese rey y ese tipo de rey que es y ese tipo de reino que ese rey ofrece. Un reino para sus discípulos, un reino de leyes escritas en corazones, un reino donde la única fuerzas armadas que tiene es el amor, el servicio hacia Dios y hacia el prójimo. Un reino sin un sistema de impuestos, un reino donde todos somos considerados y tenidos en cuenta, un reino en el cual la dicha y el gozo es permanente y eterno. ¿Quieres ser parte de ese reino? Jesús entró hacia el templo. Pocas veces nos cuentan los evangelios que estuvo en el templo. Estuvo en el pórtico de Salomón la mayoría de las veces, pero la mayoría del tiempo la pasó fuera del templo. Estaba en los montes, en las laderas del templo. Desde allí miraba y observaba, pero esta vez entra al templo y dice: mi casa será llamada casa de oración. Y no es solamente ese lugar, porque ese lugar no existe más. No es una cuestión de piedra, no es una cuestión de templo. Es ese templo en nuestros corazones.
esa habitación en nuestros corazones, esa habitación donde Dios habita en cada uno de nosotros, y la oración es nuestra manera de conectarnos con Él, de contactarnos con Él, de relacionarnos con Él. No es la casa de oración, es la oración mía y Él, que habitamos en la misma casa. Yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos pedirle al Señor que haga lo que Él hizo, y lo mostró tan bien en este pasaje bíblico. Echó fuera todo lo que no pertenecía a Él. Aún todos los que hacían negocio con su negocio, con todo lo que estaba alrededor que parecía religioso, pero que el Señor dice, esto no tiene nada que ver. Echó fuera del templo a los que negociaban con las cosas del templo. Quizás esta mañana le quieras decir al Señor, Señor, echa de este templo todas las cosas que no son de tu reino. Echa de este templo y limpia este templo de la manera que tú lo quieres ver. Si tú eres el rey de este templo, haz lo que tengas que hacer. Aquellos mismos que gritaron, Hosana, Hosana, bendito sea el rey, como se dieron cuenta que ese rey no era el rey que ellos querían, una semana después, con la misma fuerza que gritaban, bendito sea el rey, gritaban, crucifícale, crucifícale. Cuando Dios nos cumple la expectativa que nosotros tenemos, lo primero que le gritamos es, crucifícalo, que se muere, Dios no existe, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? Y aún Jesús está dispuesto a pasar por ese lugar. El reino de Jesús no es de este mundo. El reino de Jesús no se parece a nada de lo que nos podemos imaginar, ni aún la belleza más pura que podamos llegar a imaginarnos no le llega ni a los talones a lo que el reino de Dios es. Por eso, como tarea, hermanos, vayan a sus casas y lean una vez más este versículo, una y otra vez, en los 4 pasajes de los 4 evangelios que nos cuentan. Y la ley que el Señor puso en nuestros corazones les va a ayudar a poder entender lo que Él está esperando. Una semana antes de la cruz, Jesús declaró abiertamente qué tipo de rey es y qué tipo de reino quiere establecer.